¿Y si todo el universo estuviera construido con ladrillos invisibles, más pequeños que cualquier cosa que podamos ver? ¿Y si cada estrella, cada planeta, incluso tú y yo, estuvieran hechos de las mismas piezas fundamentales? ¿Y si, en el amanecer del tiempo, ninguna de ellas existiera? La nave zumba suavemente al atravesar el vacío. Su estructura tiembla con anticipación. Una tripulación, tensa pero decidida, emprende un viaje no a través de sistemas solares o galaxias, sino hacia un reino mucho más extraño. No son astronautas, sino atomonautas, exploradores que se adentran en el corazón mismo de la materia. Su misión: atravesar la arquitectura interna del átomo más simple del universo, el hidrógeno. Partiendo de su solitario protón, se embarcan en la búsqueda del escurridizo electrón que baila de forma invisible en el espacio que lo rodea. A diferencia de los viajes lunares del Apolo, que abarcaron apenas unas decenas de diámetros terrestres, esta expedición cubre un espacio inimaginablemente vasto en escala relativa, más de 63,000 veces el ancho de su mundo natal. Pero el tamaño no es la única rareza. Esto no es una órbita como la imaginó Newton, ni un camino que podamos trazar con certeza. En el reino cuántico, el electrón no sigue una trayectoria definida. Existe en una neblina de probabilidad una nube brillante de posibilidades. Aterrizar es imposible, localizarlo es incierto, y sin embargo, todo el universo conocido está construido a partir de estos misterios, estos átomos diminutos, indescifrables. Pero persistentes son los ladrillos cósmicos con los que surge toda estructura: estrellas, océanos, mentes y memorias, todos tejidos con estos susurros cuánticos. Y sin embargo, al principio no había ninguno. Ni un solo átomo se agitaba en el cosmos recién nacido. ¿De dónde vinieron entonces? ¿Cómo pudo surgir algo tan fundamental de un universo que comenzó con nada? Comencemos en el lugar más pequeño imaginable, para responder las preguntas más grandes que jamás nos hemos hecho. La primera luz del universo. ¿De dónde provino la primera luz? ¿Y qué revela sobre el nacimiento de los átomos, la estructura de nuestro cosmos y la naturaleza misma de la existencia? Una tormenta agita el Mar Negro. La superficie tranquila, antes un espejo pulido del cielo, se convierte en un caos de viento y olas. En medio de esta tempestad acuática deriva un frágil kayak, poco más que una silueta contra la tormenta gris. Dentro van dos figuras, un joven físico y su recién casada esposa. Son fugitivos, no de la guerra, sino de una prisión intelectual. Huyen de un estado cada vez más hostil a la curiosidad, la razón y la búsqueda de la verdad. El año es 1932. El físico es George Gamow, nacido en Odessa, ya reconocido entre los científicos europeos por sus brillantes ideas teóricas. Con él va Lyubov Vokmintseva, a quien llama cariñosamente Ro, como la letra griega. Su unión, tanto romántica como intelectual, nace bajo presión. En la Unión Soviética, los vientos se vuelven en contra de los científicos con vínculos extranjeros o ideas poco convencionales. Los viajes al extranjero están estrictamente controlados. Gamow, ansioso por presentar su investigación más reciente en una conferencia en Roma, se ve repetidamente bloqueado por la burocracia soviética. La oficina de pasaportes en Leningrado no le ofrece escapatoria. Solo demoras. Pero en esa misma oficina, entre colas interminables y esperanzas frustradas, conoce a Ro, se enamoran, se casan y, poco después, toman una decisión audaz y desesperada: huir a través del Mar Negro y buscar asilo en Occidente. Su plan es tan atrevido como improbable. Pretenden llegar a Turquía por mar, navegando bajo la cobertura de la noche.
Con solo un viejo kayak y la licencia danesa de motocicleta de Gamov, obtenida durante su estancia con Niels Bohr en Copenhague, como su esperanza de una identidad creíble. El objetivo es simple: desembarcar en una playa turca, hacerse pasar por daneses y pedir ayuda a la embajada danesa en Estambul. Al principio, la naturaleza está de su lado, aguas tranquilas, vientos ligeros. Pero en la segunda mañana, el mar se vuelve salvaje, se levanta una tormenta violenta, y su frágil embarcación no tiene ninguna posibilidad. Exhaustos, delirantes, son arrastrados a la deriva y devueltos hacia Crimea. Su huida parece condenada, pero finalmente, con persistencia y suerte, lo logran. Para 1934, han dejado atrás la Unión Soviética para siempre, llegando a los Estados Unidos, donde Gamov pasará el resto de su vida. Y sin embargo, las ideas nacidas en su mente y las colaboraciones que fomentaría ayudarían a transformar nuestra comprensión del universo entero a finales de la década de 1920. La ciencia estaba experimentando una revolución apenas 3 años antes de la huida de Gamov. El astrónomo estadounidense Edwin Hubble había publicado hallazgos que sacudieron los cimientos de la astronomía. Las galaxias, aquellas espirales brillantes y distantes, no estaban quietas, se alejaban de nosotros. Y no lentamente, cuanto más lejos estaban, más rápido se alejaban. Si el espacio mismo se estaba expandiendo, entonces, lógicamente, el universo debió haber sido mucho más pequeño alguna vez. Si retrocedemos el tiempo lo suficiente, cada estrella, cada planeta, cada átomo debió haber estado comprimido en un solo punto de densidad inimaginable. Esta idea llegaría a conocerse como el Big Bang, pero en realidad no era nueva para Gamov. Casi una década antes, en Leningrado, había estudiado las ecuaciones de Alexander Friedman, el físico ruso que en 1925 derivó por primera vez un modelo de universo en expansión a partir de la relatividad general de Einstein. Las semillas del Big Bang habían sido plantadas mucho antes de las observaciones de Hubble, cuando Gamov llegó a Estados Unidos. Su principal interés de investigación no era la cosmología, sino los procesos que alimentan a las estrellas. En concreto, le fascinaba la fusión nuclear, la transformación de núcleos atómicos más ligeros en otros más pesados bajo inmensas presiones y temperaturas, liberando energía en el proceso. Comprendía que las mismas condiciones que alimentan a las estrellas debieron existir alguna vez en todo el cosmos. En 1945, poco después del final de la Segunda Guerra Mundial, Gamov comenzó a conectar las piezas. Escribió a su antiguo mentor, Niels Bohr, señalando su creciente interés por aplicar la física estelar a las condiciones del universo primitivo. Y si todo el cosmos, en su infancia, se hubiera parecido al núcleo de una estrella junto con su estudiante Ralph Alpher, Gamov desarrolló una hipótesis audaz que el universo temprano era caliente, denso, y estaba lleno no de materia, sino de radiación concretamente, radiación electromagnética. En su artículo de 1948, conocido humorísticamente como el artículo AVG, propusieron que poco después del Big Bang, el universo no estaba dominado por átomos, sino por la luz misma. Esta radiación, lo que los físicos llaman energía electromagnética, no era el tipo de luz al que nuestros ojos son sensibles. Abarcaba un vasto espectro, desde los rayos gamma de alta frecuencia hasta las microondas de baja frecuencia. Así como existen sonidos fuera del alcance del oído humano, también existen longitudes de onda de la luz más allá de nuestra vista, pero aunque invisible para nuestros ojos.
Esta luz tenía el poder de dar forma a la materia. En el universo primitivo, la materia y la luz estaban inseparablemente entrelazadas. Los fotones, las partículas de la luz, estaban atrapados en un mar de partículas cargadas protones, electrones y núcleos. El universo era opaco, como el interior de una estrella. La luz no podía viajar libremente. Rebotaba sin cesar contra partículas cargadas en una danza caótica. Esta era se conoce a veces como la época del fotón. Duró decenas de miles de años. Durante este tiempo, la materia aún se estaba formando, pero la radiación dominaba. A medida que el universo se expandía, se enfriaba. Las temperaturas más bajas permitieron que los protones y electrones se combinaran para formar átomos de hidrógeno neutros, en un proceso conocido como recombinación. El término es algo inexacto, ya que era la primera vez que estas partículas se combinaban en el universo, pero el nombre perduró, con los electrones ya unidos a los protones. El universo se volvió transparente por primera vez. Los fotones ya no eran dispersados por cargas libres. Finalmente pudieron moverse sin obstáculos, viajando enormes distancias sin interrupciones. Esta liberación de fotones, esta primera fuga de luz, es lo que llamamos la radiación cósmica de fondo de microondas. Aunque hoy la detectamos como una tenue radiación de microondas, esta luz es una instantánea del universo en su infancia, un momento congelado en el tiempo. Contiene los patrones de diminutas fluctuaciones de temperatura, las semillas de galaxias y estructuras cósmicas que se formarían miles de millones de años después. Es, literalmente, la primera luz del cosmos. También investigaron qué podría haber sintetizado el universo primitivo. ¿Podrían todos los elementos que vemos hoy, carbono, oxígeno, hierro, haberse formado en aquella bola de fuego primordial? Su conclusión fue que solo los elementos más ligeros, hidrógeno, helio y pequeñas trazas de litio, pudieron haberse formado durante el Big Bang. Los elementos más pesados, argumentaron, debieron haberse forjado más tarde, en los corazones de las estrellas. Esta idea, ahora conocida como nucleosíntesis del Big Bang, sigue siendo un pilar de la cosmología moderna. En aquellas primeras épocas densas, el universo era lo suficientemente compacto como para que ondas de presión, compresiones y rarefacciones lo recorrieran. Estas ondas sonoras primordiales, ahora estiradas por miles de millones de años de expansión cósmica, dejaron su huella en la estructura a gran escala del universo. Llamamos a estos patrones oscilaciones acústicas de bariones. Aunque hoy son inaudibles muy por debajo del umbral del oído humano, estas ondas pueden detectarse mediante estudios sofisticados como el Sloan Digital Sky Survey. En un gesto poético, el físico John G. Kramer incluso convirtió estas oscilaciones antiguas en sonido audible utilizando datos del universo primitivo. El resultado, un retumbar profundo y misterioso, un eco cósmico desde el amanecer del tiempo. Y así, desde un tormentoso viaje en kayak por el Mar Negro hasta los ecos luminosos del Big Bang, seguimos un hilo de curiosidad humana que se extiende a través de océanos, décadas y épocas cósmicas. La vida de Gamow fue emblemática del poder de la ciencia para trascender fronteras políticas, geográficas e incluso temporales. Sus ideas ayudaron a iluminar los orígenes mismos de la materia y la luz. La radiación que primero se vertió por el universo recién nacido ahora nos baña desde todas direcciones, susurrando la historia de todo lo que alguna vez existió, cada estrella, cada átomo. Cada respiración que tomas puede rastrearse hasta esos primeros cientos de miles de años, hasta esa luz, hasta esas ondas, hasta el momento en que la niebla se disipó y el universo abrió los ojos. Y todo comenzó con una pregunta no solo de dónde vino todo, sino cómo comenzó a brillar la primera luz.
el objeto más extraño del universo. Imagina estar perdido en un laberinto tan denso, tan impenetrable, que cada paso hacia adelante termina en una pared. Giras a la izquierda, callejón sin salida, a la derecha otro más, sin puntos de referencia, sin patrón, sin salida. La claustrofobia no surge de la oscuridad, sino de la conciencia de que el propio espacio no ofrece escape. Esta era la condición de la luz en los primeros momentos del universo. En los segundos posteriores al Big Bang, la luz no era el fenómeno liberador e iluminador que conocemos. Era prisionera de su propia naturaleza, atrapada en una trampa forjada por su profunda relación con la materia. Dondequiera que los fotones intentaban viajar, chocaban con un caldo implacable de partículas subatómicas, rebotaban, se dispersaban, aprisionados. Pero para entender por qué la luz estaba enjaulada, primero debemos comprender qué es la luz. La luz, con toda su elegancia, es energía encarnada, una vibración en el tejido del campo electromagnético, y la energía, como nos enseñó Einstein, es intercambiable con la masa. En el horno de alta energía del universo infantil, la luz hacía algo que hoy raramente puede hacer: se transformaba en materia, apenas fracciones de segundo después del nacimiento del universo. Las temperaturas abrasadoras superaban 1 cuatrillón de grados. En estas condiciones, la energía de los fotones era tan inmensa que la luz se transformaba espontáneamente en partículas, electrones, quarks, neutrinos y sus contrapartes de antimateria. La materia comenzó a dominar el universo, pero aún no en la forma que reconocemos. En esta etapa, era salvaje, caótica y desatada. Para construir átomos, esas unidades estructuradas y compuestas que sustentan el universo, necesitábamos más que electrones. Necesitábamos protones. Y para eso, algo aún más elemental, los quarks. Los quarks existen en 6 variedades, o sabores: arriba, abajo, encanto, extraño, cima y fondo. Pero solo se necesitan 2 para la arquitectura de la materia ordinaria: los quarks arriba y abajo. Un protón está compuesto por 2 quarks arriba y 1 abajo, mientras que un neutrón tiene 1 quark arriba y 2 abajo. Estas combinaciones pueden parecer simples, pero las fuerzas que los unen no lo son en absoluto. Los quarks poseen carga eléctrica. Los quarks arriba tienen carga positiva y los abajo carga negativa. Entonces, ¿cómo pueden 2 cargas positivas permanecer juntas dentro de un protón sin repelerse? La respuesta está en una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza: la fuerza nuclear fuerte. Mientras que la gravedad gobierna planetas y estrellas, y el electromagnetismo dicta el comportamiento de la luz y la carga, la fuerza nuclear fuerte es el poderoso pegamento que mantiene unido el núcleo de cada átomo. Es, sin lugar a dudas, la fuerza más poderosa conocida, 10 elevado a la 38 veces más fuerte que la gravedad. Sin embargo, este inmenso poder tiene una limitación: actúa solo a distancias diminutas, menores que 1 billonésima de milímetro. En el universo temprano, ardiente y turbulento, donde las partículas se desplazaban con una energía cinética casi inimaginable, incluso esta fuerza fuerte se veía superada. Los quarks no podían unirse aún en tríos estables como protones y neutrones. Solo cuando el universo se hubo expandido y enfriado durante 1 millonésima de segundo, las temperaturas descendieron hasta alrededor de 1 billón de grados. Entonces, y solo entonces, los quarks pudieron ser domesticados en nucleones. Se formaron los primeros protones y neutrones estables, sólidos y listos para la siguiente etapa en el largo viaje de la materia hacia los átomos. Y sin embargo, la historia del protón, lejos de ser sencilla,
Es una de las más extrañas de la física. Pregúntale a un físico qué es un protón y quizás sonría con resignación. Es complicado, dirá, porque a pesar de décadas de investigación, el protón sigue siendo uno de los objetos más extraños, esquivos y complejos del universo. Para empezar, los 3 quarks de valencia que componen el protón representan solo el 1% de su masa. El otro 99% no proviene de materia en el sentido tradicional, sino de una tormenta giratoria de partículas virtuales y portadores de fuerza, principalmente los gluones. Los gluones son los mensajeros de la fuerza nuclear fuerte. Se desplazan entre los quarks, uniéndolos en una danza de intercambio continuo. Pero a diferencia del fotón, que transporta la fuerza electromagnética sin interactuar con otros fotones, los gluones interactúan entre sí. Esto genera una red enmarañada de interacciones de campo, dando lugar a un mar de partículas virtuales. Estos quarks marinos y sus antipartículas aparecen brevemente dentro del protón, toman prestada energía del vacío la justa. Durante el tiempo justo para cumplir con la incertidumbre cuántica, se aniquilan y se reforman en un frenesí borroso. El resultado es una partícula que es más una nube que un núcleo, un mar inquieto y tormentoso de masa y energía fluctuantes. En verdad, el protón es menos un objeto que un proceso, una tormenta burbujeante y dinámica de actividad cuántica. Experimentos como los del colisionador de iones pesados relativista en Nueva York han confirmado que la masa del protón es emergente, no surge de la masa de sus componentes, sino de la energía de sus interacciones. Aún más extraño, estos quarks marinos virtuales pueden incluir variedades más pesadas como los quarks en canto, que son mucho más masivos que el propio protón. Un solo quark charm tiene alrededor de 5 veces la masa de todo el protón. Sin embargo, aparecen brevemente sin violar las leyes de conservación. Esta rareza cuántica, partículas que aparecen y desaparecen como fantasmas parpadeantes, no solo influye en el protón, lo define. Ahora que existen protones y neutrones, la expansión del universo continúa. Las partículas se ralentizan, el espacio se enfría y se abre una ventana crucial, aproximadamente 1 segundo después del Big Bang. El cosmos alcanza una temperatura de unos 10.000 millones de grados. Esto es lo suficientemente frío como para que los protones y neutrones comiencen a unirse sostenidos por la fuerza fuerte en núcleos simples. El primero de ellos es el deuterón, compuesto por un protón y un neutrón. Es el precursor de todos los núcleos atómicos más pesados. Entran en escena George Gamow y su colaborador Ralph Alpher en 1948. Publicaron un artículo revolucionario breve, pero trascendental, en el que describieron la serie de reacciones nucleares que transformaron el hidrógeno del universo primitivo en helio. Este proceso, llamado nucleosíntesis del Big Bang, tuvo lugar en una ventana temporal de unos 20 minutos. Durante ese tiempo, las condiciones eran las justas para que la fusión nuclear operara en todo el cosmos, tal como lo haría miles de millones de años después en los núcleos de las estrellas, a través de una rápida serie de reacciones. Los deuterones se fusionaron con protones y neutrones adicionales, creando helio 3, helio 4 y una traza de litio. Al final de esta breve época, aproximadamente el 25% de la masa del universo estaba en núcleos de helio. La mayoría restante era hidrógeno. Pero esto aún no era la formación de átomos. Lo que se creó en los primeros 20 minutos fueron núcleos, los núcleos densos y con carga positiva de los átomos. Para completar el panorama, necesitaban electrones. Los electrones, más ligeros y elusivos que los protones, habían estado presentes desde el principio, pero deambulaban libremente, interactuando constantemente con fotones y otras partículas cargadas.
Su camino hacia órbitas ligadas requería un universo mucho más enfriado. La fuerza electromagnética, la responsable de atraer los electrones con carga negativa a los núcleos con carga positiva, es mucho más débil que la fuerza nuclear fuerte. Para que pudiera tener la oportunidad de unir electrones en órbitas, el universo debía enfriarse hasta apenas 4000 grados Kelvin. Eso tomaría tiempo. Solo entonces, en este cosmos más frío y expandido, los electrones pudieron finalmente establecerse en orbitales alrededor de los núcleos, formando átomos neutros. Este momento se llama recombinación, aunque en realidad fue la primera combinación, con los electrones ahora unidos. Los fotones fueron liberados de la dispersión constante. La luz, por primera vez, pudo viajar sin obstáculos. Esta liberación de fotones es lo que ahora observamos como la radiación cósmica de fondo de microondas, el resplandor del Big Bang, estirado hasta las microondas por miles de millones de años de expansión cósmica. Es la luz más antigua del universo, un vestigio de la época en que nacieron los primeros átomos. Pero incluso estos electrones, los humildes compañeros negativos de los protones, encierran rarezas. Los electrones, hasta donde sabemos, son partículas puntuales, no tienen estructura interna ni extensión espacial. Son, en el lenguaje de la física, verdaderamente fundamentales, y sin embargo, desafían toda descripción sencilla. Los electrones no orbitan los núcleos en trayectorias planetarias ordenadas. La mecánica cuántica nos dice que esa imagen es engañosa. En su lugar, los electrones existen como nubes de probabilidad, sus posiciones son inciertas. Sus velocidades imposibles de conocer con precisión. El principio de incertidumbre de Heisenberg garantiza que lo mejor que podemos hacer es calcular la probabilidad de encontrar un electrón en una determinada región. Además, los electrones poseen spin, una propiedad cuántica que desafía cualquier analogía clásica. Aunque solemos describirlo como rotación, se trata de una metáfora. Los electrones no giran en el espacio. Sin embargo, su spin gobierna las interacciones magnéticas y determina cómo se llenan los orbitales atómicos, dando origen a la tabla periódica y a la estructura de la materia. Las partículas con spin dipole, como los electrones, también muestran un comportamiento contraintuitivo. Deben girar 720 grados, no 360, para volver a su estado cuántico original. Este hecho tan extraño está en el corazón de la teoría cuántica de campos y sugiere las profundas simetrías que sustentan nuestro universo. Así, dentro de cada átomo, en cada aliento de aire, cada gota de agua, cada estrella, célula y piedra, hay un torbellino de espejos probabilísticos. Quarks que parpadean dentro y fuera de la existencia, gluones que mantienen unido lo imposible, electrones que se niegan a ser definidos con precisión. Aquello que parece tan tangible y sólido está construido sobre cimientos de incertidumbre y abstracción. Y sin embargo, del caos emerge el orden. Los átomos se convirtieron en los bloques de construcción de las moléculas en el andamiaje de la química, y la química en el escenario de la biología. La estructura del universo: galaxias, estrellas, planetas. Personas fluye desde el primer momento en que la luz fue liberada por la formación de átomos neutros, en 1948. Ralph Alpher y Robert Herman predijeron que el resplandor de aquel momento de liberación, la radiación relicta de la recombinación, debería seguir siendo visible. Razonaron que, para entonces, se habría enfriado y estirado hasta convertirse en microondas. Pero su idea, por profunda que fuera, pasó en gran medida desapercibida durante décadas, hasta que dos radioastrónomos, trabajando en un problema diferente en Holmdel, Nueva Jersey, se toparon con un zumbido que provenía de todos los rincones del cielo. Habían encontrado el fantasma de la recombinación, la primera luz,
la prueba de que el universo comenzó siendo caliente, denso y lleno de potencial. Esa luz sigue con nosotros, susurrando a través de las eras. Es el testimonio silencioso de una época en la que el objeto más extraño del universo, el átomo, fue forjado por primera vez a partir de luz y fuego. Ver el Big Bang. Una historia de invención, serendipia y los ecos de la creación. En una clara mañana de septiembre de 1941, el joven Robert Dicke se encontraba en la azotea del Laboratorio de Radiación del Instituto Tecnológico de Massachusetts, sosteniendo entre sus brazos un dispositivo de su propia invención. Con apenas 25 años y recién doctorado, Dicke ya estaba causando sensación, pero pocos podían prever que su curiosidad, primero encendida por la guerra, luego alimentada por el asombro, ayudaría a revelar la luz más antigua del universo. La llegada de Dicke al MIT coincidió con uno de los momentos más decisivos de la historia moderna. El mundo llevaba ya 2 años inmerso en la Segunda Guerra Mundial, y aunque Estados Unidos aún no había entrado en combate, los preparativos estaban en marcha. Pocas semanas después de su llegada, Japón bombardeó Pearl Harbor y entró en el conflicto al día siguiente. Así comenzó la carrera de Dicke en la ciencia de guerra, un crisol de innovación que dejaría huellas duraderas tanto en la tecnología como en la cosmología. En el MIT, la tarea de Dicke era urgente y crítica el desarrollo del radar. El término radar había sido acuñado recientemente por la Marina de los EE-U. El principio era simple pero poderoso: emitir pulsos de ondas de radio y detectar sus ecos al rebotar en objetos distantes, como aviones enemigos. Sin embargo, los primeros sistemas de radar eran rudimentarios. Sus largas longitudes de onda de radio significaban que los detalles que captaban eran limitados, como tratar de ver pinceladas finas a través de un vidrio esmerilado. Dicke, con su agudo instinto de ingeniero y su talento para la invención, centró su atención en las microondas. A diferencia de las ondas de radio, las microondas tienen longitudes de onda mucho más cortas. La ventaja era clara: una resolución más fina y una mayor sensibilidad. Esto llevó a uno de los inventos clave de Dicke durante la guerra, el radiómetro de Dicke, un dispositivo finamente calibrado para detectar señales débiles de microondas con una precisión sin precedentes. A pesar de todas sus contribuciones a la tecnología militar, la mente de Dicke vagaba con frecuencia hacia el cielo. Más allá de las amenazas de bombarderos y misiles, empezó a preguntarse: ¿existían señales no de guerra, sino de la naturaleza que vinieran del espacio? Susurraban los ecos de antiguos eventos cósmicos en la parte de microondas del espectro electromagnético. Ese pensamiento permaneció con él, cocinándose a fuego lento durante más de una década. Después de la guerra, Dicke regresó al mundo académico y se unió a la facultad de la Universidad de Princeton. Allí, reavivó su interés por el cosmos y comenzó a considerar seriamente una de las preguntas más profundas de toda la ciencia: ¿cómo comenzó el universo? En ese momento, la teoría del Big Bang estaba ganando terreno, pero aún distaba de ser universalmente aceptada. La idea de que el universo surgió de un estado increíblemente caliente y denso, y que ha estado expandiéndose desde entonces, era tan filosóficamente desconcertante como científicamente convincente. ¿Cómo puede surgir algo de la nada? Era y sigue siendo una reacción natural a esta teoría. Dicke, nunca satisfecho con respuestas fáciles, exploró alternativas. Consideró un universo cíclico, uno que se expande, se desacelera, se revierte y colapsa en un gran Big Crunch.
para luego explotar nuevamente en un renovado Big Bang, un latido cósmico eterno. Dentro de este marco, Dicke imaginó una fase dramática en la historia del universo. A medida que el cosmos se contraía, las temperaturas se disparaban, reduciendo la materia a una sopa primordial de protones, electrones y restos subatómicos. Este resplandor, una abrasadora bola de fuego de radiación y partículas, sería el crisol del que el universo renacería. Durante la expansión posterior, la bola de fuego se enfriaría y las condiciones volverían a ser propicias para la formación de átomos. Este proceso, razonó, podría dejar una señal reveladora radiación residual de aquella época ardiente, persistiendo como un fantasma en el cosmos. Al principio, Dicke no sabía que esta idea no era completamente nueva. Ya en 1948, el físico George Gamow y sus colaboradores Ralph Alpher y Robert Herman habían predicho precisamente ese tipo de reliquia. Hipotetizaron que, si el universo primitivo había sido caliente y denso, habría emitido radiación térmica, inicialmente luz visible, que persistiría hasta hoy, aunque desplazada por la expansión cósmica hacia la parte de microondas del espectro. Dicke llegó a la misma conclusión de manera independiente. Basándose en su profundo conocimiento de la detección de microondas, propuso buscar esta radiación de la bola de fuego, un eco fósil de los momentos formativos del universo. Supuso que, durante los miles de millones de años desde su emisión, esta radiación habría sido desplazada al rojo por la expansión del espacio, pasando de la luz visible a la región de microondas. Si existía, aún debería ser detectable con los instrumentos que él había perfeccionado durante décadas. Comenzó a prepararse para una campaña de observación a principios de la década de 1960, reuniendo un equipo y diseñando equipos, pero el destino intervino. A tan solo 72 kilómetros de distancia, en Holmdel, Nueva Jersey, dos radioastrónomos, Arno Penzias y Robert Wilson, trabajaban en un problema completamente distinto. No estaban buscando reliquias cósmicas. Estaban intentando eliminar el ruido de sus mediciones de señales satelitales utilizando la enorme antena de bocina de 6 metros de Holmdel. En los laboratorios Bell, el ruido que encontraron era persistente y desconcertante, un silbido constante e isótropo que no desaparecía. Fueron meticulosos en su búsqueda del origen del problema. Se descartaron fuentes locales de interferencia. Enfriaron su receptor hasta casi el cero absoluto usando helio líquido, eliminando el ruido térmico. Aún así, la señal persistía. Finalmente, descubrieron que una pareja de palomas se había instalado en la antena, dejando lo que luego describieron como material dieléctrico blanco. Las palomas fueron retiradas cuidadosamente y reubicadas solo para regresar. Finalmente, con pesar, fueron sacrificadas. Se limpió la antena, pero el silbido continuaba. Parecía que la señal provenía de todas las direcciones del cielo. Desconcertado, Penzias contactó a colegas en busca de orientación. Una de esas llamadas fue dirigida a Robert Dicke. En ese mismo momento, Dicke y su equipo estaban en pleno proceso de planear su propia búsqueda de la radiación de la bola de fuego. Cuando escuchó lo que Penzias describía, Dicke se volvió hacia sus colegas y dijo, simplemente, bueno, muchachos, nos ganaron. Penzias y Wilson habían detectado sin saberlo el fondo cósmico de microondas, el débil resplandor remanente del Big Bang. La firma exacta que Dicke había estado buscando, su descubrimiento fortuito, publicado junto con un artículo teórico complementario del grupo de Dicke, confirmó una de las predicciones más profundas de la cosmología moderna. En 1978, Penzias y Wilson recibieron el Premio Nobel de Física. Dicke, Gamow
Alpert y Hermann nunca recibieron ese honor. Sin embargo, sus contribuciones sentaron las bases de lo que hoy es uno de los pilares de la ciencia cosmológica. El CMB es mucho más que una curiosidad técnica. Es una instantánea del universo cuando tenía solo 380.000 años, un recién nacido en términos cósmicos. En ese momento, el universo se había enfriado lo suficiente como para que los electrones y protones se combinaran en átomos de hidrógeno neutros, permitiendo que la luz viajara libremente por primera vez. Esa luz, ahora estirada en forma de microondas, llena el universo. Si el universo fuera un ser humano de 40 años, el CMB sería el equivalente a una foto tomada en las primeras 10 horas de vida, una foto de bebé de todo. Sin embargo, esta imagen no es uniforme. Incrustadas en el fondo cósmico de microondas hay diminutas fluctuaciones de temperatura pequeñas, diferencias de densidad que sembraron la estructura a gran escala del cosmos. Donde había un poco más de materia, la gravedad atrajo más, amplificando el contraste. Con el tiempo, esas regiones se convirtieron en las galaxias, cúmulos y filamentos que observamos hoy. Estas fluctuaciones también conservan los ecos de ondas sonoras, oscilaciones de presión en el plasma caliente del universo primitivo, conocidas como oscilaciones acústicas de bariones, como ondas congeladas en el tiempo. Marcan el pulso rítmico del cosmos infantil. Hoy en día, estudios como el Dark Energy Survey en los Andes chilenos cartografían el universo con un detalle asombroso. Revelan una vasta estructura en forma de red supercúmulos de galaxias y enormes vacíos. Todos siguiendo los patrones grabados en el CMB hace casi 14.000 millones de años. Las semillas del presente fueron sembradas en los primeros momentos. Y lo más notable es que no necesitas un telescopio gigante para percibir esta luz ancestral. En la era anterior a la transmisión digital, un viejo televisor analógico podía detectarla al sintonizar entre canales. Parte del ruido estático, la nieve que bailaba en la pantalla, era el fondo cósmico de microondas. Susurrando a través del tiempo, esta señal no sobrevivirá. Solo se desvanecerá después de billones de años de expansión continua, estirándose hasta quedar más allá de toda detección. Pero por ahora, permanece como testimonio de un momento en que se formaron los primeros átomos, cuando el universo se volvió transparente, y cuando la luz de la creación comenzó su viaje hacia nosotros. Es tentador pensar que los átomos eran un resultado inevitable, que en cualquier universo lleno de luz y materia se formarían de manera natural. Pero esto está lejos de ser cierto. Las condiciones tenían que ser exactamente las adecuadas. Una tasa de expansión ligeramente diferente, un equilibrio distinto de fuerzas. Y los átomos podrían no haberse formado nunca, sin estrellas, sin galaxias, sin vida. La formación del primer átomo no fue una garantía, fue un triunfo cósmico, y la luz de ese triunfo aún nos rodea, entretejida en el propio tejido del espacio. Es el eco de una bola de fuego que una vez iluminó el universo y que nunca se ha extinguido del todo. Imagina, por un momento, que estás de pie con los ojos vendados frente a 2 docenas de rifles cargados, con los cañones apuntando directamente a tu pecho. Escuchas el sutil clic metálico de los gatillos al tensarse. Sientes la tensión de tu último aliento y te preparas para el olvido. Entonces, milagrosamente, cada disparo falla. No 1, ni 2. Sino los 24 proyectiles no dan en el blanco. Sobrevives. Este dramático experimento mental, propuesto por el filósofo canadiense John Leslie en su libro Universes del 89, sirve como una poderosa metáfora de las circunstancias aparentemente improbables que permiten que nuestro universo exista y, más específicamente, que existan los átomos.
así como basta una sola bala para terminar una vida. Una diminuta modificación en las leyes de la física bastaría para extinguir la existencia de los átomos. Sin embargo, aquí estamos, sumergidos en un cosmos repleto de ellos, desde el momento de su nacimiento hace 8.000 millones de años. El universo ha pasado por una transformación extraordinaria. Comenzó como un estado casi inimaginablemente caliente, denso y caótico, sin ninguna estructura. Hoy contiene más átomos de los que podríamos contar en billones y billones de vidas. Los átomos forman el andamiaje de toda la materia, desde las galaxias más lejanas hasta las neuronas en tu cerebro. Los damos por sentados, pero su mera existencia depende de un equilibrio preciso de parámetros cósmicos, cada uno ajustado con tal delicadeza que incluso el más mínimo cambio destruiría esta frágil arquitectura. Consideremos un panel de control metafórico, cubierto de perillas, deslizadores e interruptores, cada uno controlando una propiedad fundamental del universo: las masas de las partículas subatómicas, la fuerza de las fuerzas fundamentales, la tasa de expansión cósmica. Tocar siquiera mínimamente los ajustes de esta consola cósmica haría que los átomos, la base de la química y la biología, se desintegraran. Uno de los parámetros más cruciales es la relación entre el tamaño de las órbitas electrónicas y el tamaño del núcleo atómico. Para que un átomo sea estable, los electrones deben orbitar a distancias mucho mayores que el tamaño del núcleo. Si la fuerza electromagnética fuera siquiera un poco más fuerte, los electrones espiralizarían hacia el núcleo, estrellándose como satélites que arden al reentrar en la atmósfera. Si fuera más débil, los electrones escaparían por completo, dejando a los protones aislados y haciendo imposible la química. Pero no se trata solo del electromagnetismo. La fuerza nuclear fuerte, que mantiene unidos a protones y neutrones dentro del núcleo, también debe estar afinada con precisión. Si se debilita incluso un poco, alrededor del 9%, sería demasiado débil para mantener unidos a protones y neutrones, incluso en el núcleo más simple, el deuterón. Sin deuterones, no habría fusión en el universo primitivo. Si se refuerza apenas un 2%, 2 protones podrían unirse en un diprotón, una partícula que nunca se ha observado en la naturaleza. Dichas partículas se habrían fusionado rápidamente en helio durante el Big Bang, agotando el suministro de hidrógeno del universo, el elemento fundamental del que dependen las estrellas y la vida. El grado de ajuste fino requerido es asombroso. Un físico diría que estas fuerzas están finamente ajustadas, un término que oculta la casi increíble improbabilidad cósmica de que los parámetros sean los adecuados. Esta idea, ahora central en los debates de la cosmología y la filosofía, fue expresada de manera significativa por primera vez por el físico Robert Dicke en 1961. Argumentó que el universo parece biofílico, sus parámetros caen dentro de un rango estrecho que permite la vida, pero no son solo las fuerzas fundamentales las que están delicadamente organizadas. Consideremos las masas de las propias partículas. El neutrón es apenas un poco más pesado que el protón, alrededor de una séptima parte del 1%. Esta pequeña diferencia es crítica. Si el neutrón fuera más ligero, no se descompondría, y el equilibrio de la materia en el universo sería completamente diferente. Si fuera mucho más pesado, no formaría núcleos estables en absoluto. Si el electrón fuera más pesado que la diferencia de masa entre el protón y el neutrón, podría ser capturado por los protones, transformándolos en neutrones y destruyendo por completo la estructura atómica. Estas masas dependen, a su vez, de los quarks que componen a protones y neutrones. Un protón está compuesto por 2 quarks up y un quark down, mientras que un neutrón contiene 2 quarks down y 1 up. El quark down es ligeramente más masivo que el quark up, una diferencia que inclina la balanza lo suficiente como para que el neutrón sea más pesado.
Si esta diferencia de masa se alterara siquiera mínimamente, toda la narrativa del universo cambiaría. Los neutrones podrían descomponerse en protones de manera incontrolada. Los deuterones se volverían inestables y la formación de elementos más allá del hidrógeno se vería frustrada, sin oxígeno, sin carbono, sin tabla periódica. Y sin embargo, a través de una delicada interacción de fuerzas y partículas, los átomos llegaron a existir, sus predecesores los quarks. Gluones y electrones surgieron en microsegundos tras el Big Bang. En minutos, protones y neutrones se fusionaron en núcleos simples, cientos de miles de años después. Esos núcleos capturaron electrones para formar átomos neutros. Las estrellas se encendieron, forjaron elementos más pesados y los expulsaron al espacio, sembrando el cosmos con los ingredientes primordiales para planetas, océanos y vida. Una historia así invita naturalmente a hacerse preguntas. ¿Por qué está el universo tan precisamente ordenado? ¿Por qué permite la existencia de átomos? ¿Por qué nos encontramos en un cosmos capaz no solo de construir estructuras complejas, sino también de reflexionar sobre sus propios orígenes? Para explicar este ajuste fino, científicos y filósofos han propuesto tres grandes posibilidades. La primera es el puro azar. Tal vez simplemente ganamos la lotería cósmica. Los parámetros debían tomar algún valor, y por coincidencia astronómica, cayeron dentro del estrecho rango que permite los átomos. Esta explicación es lógicamente coherente, pero emocionalmente insatisfactoria para muchos. Las probabilidades de acertar con todos los valores son comparables a elegir una sola estrella, el Sol, de una bolsa que contenga cada estrella del universo observable. Posible, sí. Probable, difícilmente. La segunda posibilidad plantea un diseño. Tal vez algún agente consciente, ya sea una deidad o una civilización avanzada, ajustó deliberadamente los parámetros. En esta visión, el universo es una especie de simulación, un gran diseño destinado a albergar la vida, aunque esta idea tiene un atractivo intuitivo, especialmente a la luz de nuestros crecientes avances en simulaciones e inteligencia artificial. Va más allá de lo empírico y entra en el terreno metafísico. La tercera explicación, y quizá la más audaz desde el punto de vista científico, es el multiverso. En este marco, nuestro universo es solo uno entre incontables otros, cada uno con su propio conjunto de leyes físicas. Estos universos alternativos podrían surgir de distintas fluctuaciones cuánticas en un vasto paisaje cósmico, como sugieren teorías como la inflación eterna o la teoría de cuerdas. En esta visión, todos los valores posibles de los parámetros se realizan en algún lugar. La mayoría de estos universos son estériles, sin átomos, sin estrellas, sin vida, pero unos pocos, como el nuestro, tienen los ajustes adecuados, y naturalmente, nos encontramos en uno de esos pocos universos raros donde existen átomos, porque solo un universo así puede producir observadores capaces de contemplarlo. Esta línea de razonamiento es una forma del principio antrópico. No explica por qué el universo está afinado con tanta precisión, simplemente reformula la pregunta. De todas las realidades cósmicas posibles, solo podríamos existir en aquella que permite nuestra existencia. La idea del multiverso sigue siendo especulativa, pero no carece de respaldo. Las observaciones del fondo cósmico de microondas, el resplandor residual del Big Bang, sugieren que la inflación, una expansión rápida del universo primitivo, sí ocurrió. Y en muchas versiones de la inflación, esta nunca termina del todo, dando lugar a un árbol ramificado de universos, cada uno con propiedades distintas, independientemente de cuál explicación sea la correcta. Azar, diseño o multiverso, la conclusión sigue siendo la misma. La existencia de los átomos es asombrosamente contingente.
Las condiciones necesarias para que existan son tan precisas y tan interdependientes que su presencia en nuestro universo no es menos que un milagro cósmico. ¿Y qué viaje han recorrido esos átomos, forjados en los corazones de las estrellas? Han sido esparcidos por galaxias, reunidos en planetas, disueltos en océanos y finalmente entretejidos en la compleja bioquímica de la vida. Algunos de ellos ahora residen en los circuitos neuronales de tu cerebro, permitiéndote leer y reflexionar sobre estas palabras. El átomo, esa unidad más elemental de la materia, es la piedra angular de una historia vasta e intrincada. Una historia de equilibrios precarios, coincidencias improbables y profundas implicaciones. Es el hilo narrativo que atraviesa la física, la química, la biología y la conciencia misma, a medida que miramos más profundamente hacia el cosmos y nos adentramos más en el reino cuántico. Se nos recuerda una y otra vez cuán rara y preciosa es verdaderamente nuestra existencia. Y quizá, al final, sea esta misma improbabilidad la que hace que la historia de los átomos y la historia de nosotros sea tan infinitamente fascinante. ¿Y si el mundo que ves no es el mundo tal como realmente es? ¿Y si tus ojos no están revelando la realidad, sino construyendo una ilusión, diseñada no para la verdad, sino para la supervivencia? La percepción humana no es una ventana perfecta al mundo externo, sino una herramienta evolutiva cuidadosamente diseñada. No busca precisión, sino utilidad. En 2011, investigadores de la Universidad de Nueva York demostraron que los humanos pueden percibir los objetos amenazantes como más cercanos de lo que realmente están, un mecanismo adaptativo para asegurar reacciones rápidas ante peligros potenciales. Más recientemente, en enero de 2024, científicos de la Universidad de California descubrieron que nuestro sistema visual opera con un retraso incorporado de hasta 15 segundos. Para mantener una experiencia fluida, nuestros cerebros combinan pasado y presente, como una transmisión de video en buffer. Esos estudios que me aman una verdad. Nuestra percepción no es inmediata ni es perfectamente objetiva. Consideremos el Sol, el astro del que depende toda la vida. Desde la infancia se nos enseña a nunca mirarlo directamente, pero cuando lo hacemos percibimos un cálido orbe amarillo iluminando el cielo. Sin embargo, este tono no es una propiedad intrínseca del Sol, sino un subproducto de la atmósfera terrestre. Las moléculas de nitrógeno y oxígeno dispersan las longitudes de onda más cortas, azul y violeta, más que las demás, haciendo que el Sol parezca más rojo cuando está en el horizonte y amarillo al mediodía. Pero si pudiéramos eliminar el filtro atmosférico y observar el Sol en el vacío del espacio, no veríamos una esfera dorada, sino un resplandor blanco sin rasgos distintivos. Y aun eso es una construcción. Activamente, el Sol emite energía en todo el espectro electromagnético, pero su pico de emisión se encuentra dentro de la porción verde. En un sentido puramente científico, el Sol es más verde que cualquier otro color. Y sin embargo, esto es solo una fracción de la historia. Nuestros ojos perciben solo una pequeña porción del espectro electromagnético, una banda estrecha que llamamos luz visible. Más allá de nuestras limitaciones sensoriales, el Sol inunda el espacio con una torrente de radiación invisible, rayos ultravioleta que broncean nuestra piel, ondas infrarrojas que calientan nuestros rostros, e incluso ondas de radio que pueden ser detectadas por nuestra tecnología. Existimos en un océano de luz que no podemos ver, así como estamos constantemente inmersos en otra cascada aún más esquiva, el incesante bombardeo de neutrinos. Estas partículas fantasmales casi sin masa y apenas interactivas eran desconocidas para la ciencia hasta el siglo XX. Sin embargo, son tan numerosas que en todo el universo superan en número a la materia ordinaria por un asombroso factor de 1000 millones a 1. A diferencia de los fotones, que solo nos revelan la historia del universo desde 380,000 años después del Big Bang, la época en la que la luz viajó libremente por primera vez, los neutrinos tienen el potencial de desbloquear un pasado aún más profundo.
Estas partículas formadas en los primeros instantes del universo podrían permitirnos mirar más allá del fondo cósmico de microondas y vislumbrar el cosmos en su infancia, incluso dentro del primer segundo de su existencia. Nuestros telescopios, limitados por las restricciones de la luz, encuentran una barrera cósmica más allá de la cual los fotones no pueden pasar. Pero los neutrinos, inmunes a tales limitaciones, susurran secretos de una era que creíamos para siempre oculta. Pueden contener las respuestas a algunas de las preguntas más profundas. ¿Cómo era el universo antes de que la luz pudiera viajar? ¿Cómo surgió la materia de un mar de energía? ¿Qué fuerzas ocultas moldearon el cosmos en sus primeros momentos? Las respuestas no se encuentran en lo que podemos ver, sino en lo que aún no hemos percibido. Para descubrirlas, debemos aventurarnos más allá del reino de la luz y adentrarnos en el mundo de lo invisible, un mundo que ha estado allí todo el tiempo, esperando que lo escuchemos. Descubriendo neutrinos, viendo lo invisible. ¿Por qué construirías un telescopio dentro de un avión? La mañana del 1 de diciembre de 2010 marcó el regreso de un Boeing 747 modificado a una pista de la Fuerza Aérea en Palmdale, California, tras un vuelo de 10 horas. Pero ese no era un avión común. Una sorprendente moción lo había traído. Una puerta retráctil en la parte trasera del avión revelaba el espejo de 20 x 20 toneladas, como 7 metros de ancho de telescopio infrarrojo, Sofía. Cada año, con el cambio de estaciones, este observatorio aéreo migra desde Palmdale hasta Christchurch, Nueva Zelanda, brindando a los astrónomos acceso a un segmento completamente distinto del cielo, operando a una altitud de aproximadamente 12 kilómetros, ligeramente más alto que los aviones comerciales. Captura luz que de otro modo sería bloqueada por la atmósfera terrestre, particularmente por el vapor de agua. El agua, que parece aparente en pequeñas cantidades, revela su verdadera naturaleza cuando se acumula en grandes volúmenes. Absorbe luz roja, lo que da a nuestros su característicos, pero más importante aún, absorbe luz infrarroja, las mismas longitudes de onda que contienen fenómenos más distantes del universo. A medida que la luz del cosmos viaja a lo largo de miles de millones de años, la expansión estira su longitud de onda desplazando la axología al espectro infrarrojo. Sofía, al elevarse por encima del 99% del vapor de agua atmosférico de la Tierra, está en una posición única para detectar estas longitudes de onda, revelando los nacimientos y muertes de estrellas, la formación de planetas e incluso el polvo cósmico que rodea los agujeros negros supermasivos en los centros galácticos. Durante más de un siglo, la humanidad ha desarrollado tecnologías para ir más allá de los límites de la percepción humana. Los telescopios nos han permitido presenciar la grandeza de los cuerpos celestes a través de vastas distancias, mientras que los microscopios han ampliado las intrincadas estructuras que existen justo bajo nuestras narices. Cuanto más pequeño es el objeto de estudio, más corta debe ser la longitud de onda de la luz utilizada para analizarlo. Hoy en día, los microscopios electrónicos pueden alcanzar resoluciones miles de veces más finas que los microscopios ópticos. Pero, ¿qué sucede con la detección de la partícula más pequeña conocida del universo? Una partícula tan diminuta que su tamaño exacto aún se desconoce. En 1951, los físicos Frederick Rines y Clyde L. Cowan Jr. lanzaron el proyecto Poltergeist, el primer experimento dedicado a la detección de neutrinos. 2 décadas antes, Wolfgang Pauli había teorizado la existencia de esta partícula fantasmal para resolver una aparente discrepancia energética en la desintegración nuclear. Cuando un neutrón inestable se descompone en un protón y un electrón, la distribución de la energía resultante parece desequilibrada. O bien, la ley de conservación de la energía no se cumplía a nivel cuántico, o una partícula neutra desconocida estaba transportando la energía faltante. Pauli propuso el neutrino, pero lamentó su detección aparentemente imposible. Estas partículas interactúan tan débilmente con la materia que 100 billones de ellas atraviesan tu cuerpo cada segundo sin dejar rastro. Sin embargo, la revolución nuclear de la década de 1940 cambió el panorama de lo posible.
Nacido de inmigrantes rusos en 1918, Frederick Reines desarrolló una temprana pasión por la música antes de dedicarse a la física. Su curiosidad se despertó con la simple observación de la difracción de la luz a través de una ventana del aula, lo que eventualmente lo llevó a obtener un doctorado en física nuclear teórica y a participar en el Proyecto Manhattan. A principios de la década de 1950, se dio cuenta de que las intensas reacciones nucleares de las bombas atómicas podrían proporcionar una fuente concentrada de neutrinos, quizás suficiente para detectarlos por primera vez. Inicialmente, el proyecto Poltergeist propuso detonar una carga nuclear de 20 kilotones cerca de un detector especializado para amplificar la diminuta señal de las interacciones de los neutrinos. Sin embargo, posteriores refinamientos llevaron a Reines y su equipo a una solución más práctica: utilizar reactores nucleares como una fuente estable de neutrinos. En 1956, Reines logró detectar neutrinos con éxito, confirmando su existencia y ganando el premio Nobel décadas después. Hoy en día, los detectores modernos de neutrinos operan con una sofisticación aún mayor. Experimentos como MicroBoon en Fermilab y el próximo proyecto Dune utilizan argón líquido para capturar interacciones de neutrinos. Mientras tanto, observatorios como IceCube en la Antártida han llevado la búsqueda aún lejos, incrustando 86 cables con sensores en 1 kilómetro cúbico de hielo sólido. Desde 2011, IceCube ha buscado los neutrinos más raros, aquellos que han viajado miles de millones de años luz para alcanzarnos. El éxito de estos proyectos depende de un factor clave: el aislamiento. Los detectores de neutrinos suelen enterrarse a gran profundidad bajo tierra o bajo kilómetros de hielo para filtrar el ruido cósmico de otras partículas que bombardean constantemente la Tierra. Sin embargo, la misma propiedad que hace que los neutrinos sean tan difíciles de detectar, también los convierte en herramientas invaluables para explorar las primeras épocas del universo. A diferencia de los fotones, que fueron obstruidos por el plasma denso durante los primeros 380,000 años después del Big Bang, los neutrinos viajan libremente por el cosmos desde sus primeros momentos. Al estudiarlos, los científicos esperan desentrañar los secretos del primer segundo de existencia, una era actualmente fuera del alcance de los telescopios convencionales. La búsqueda de los neutrinos no trata solo de detectar lo imperceptible, se trata de extender nuestra comprensión del universo hasta sus mismos orígenes. Estas elusivas partículas, susurrando sus secretos desde las profundidades del tiempo, pueden contener la clave para responder algunas de las preguntas más fundamentales sobre el propio cosmos. ¿Por qué son difíciles de detectar? La probabilidad de que un solo neutrino interactúe con tu cuerpo a lo largo de tu vida es de aproximadamente un 25%. No parece una probabilidad tan mala, uno podría pensar, hasta que se considera la magnitud de su número. Cada segundo, 100.000 millones de neutrinos atraviesan solo la uña de tu pulgar. Cada minuto, 180 millones de billones de estas partículas, provenientes solo del Sol, pasan a través de la Tierra. Para apreciar verdaderamente su naturaleza esquiva, considera esto: incluso un año luz de plomo sólido solo detendría la mitad de los neutrinos que lo atraviesan. Los neutrinos apenas interactúan con la materia u otras partículas, incluida la propia luz. Esto se debe a que las 4 fuerzas fundamentales, gravedad, electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil, rigen las interacciones de las partículas en el universo, y los neutrinos evaden casi todo así. La gravedad trae objetos masivos entre sí, curvando el espacio-tiempo en el proceso. Durante décadas, se pensó que los neutrinos eran completamente sin masa, comportándose de manera similar a los fotones, capaces de seguir las curvas gravitacionales, pero demasiado insustanciales para dejar su propia huella. Sin embargo, a diferencia de los fotones, los neutrinos son completamente indiferentes a la fuerza electromagnética. Debido a que no tienen carga eléctrica, no interactúan con los protones ni con los electrones, los bloques fundamentales de la mayor parte de la materia visible. La fuerza nuclear fuerte, que une los quarks para formar protones y neutrones, tampoco afecta a los neutrinos. No contienen quarks y por lo tanto no responden a esta poderosa interacción.
La única fuerza que realmente gobierna a los neutrinos es la fuerza nuclear débil, la misma razón por la que Wolfgang Pauli propuso su existencia. La fuerza débil era necesaria para equilibrar la energía en los procesos de desintegración nuclear, y los neutrinos aparecieron como intermediarios fantasmales para mantener ese equilibrio. Esta naturaleza fantasmal hace que los neutrinos sean elusivos, pero no irrelevantes. No son meramente construcciones teóricas ideadas para equilibrar ecuaciones, ofrecen una forma de explorar algunos de los eventos más extremos del universo. El 23 de febrero de 1987, una explosión que había viajado 168,000 años a través del espacio finalmente alcanzó la Tierra. Los científicos rastrearon su origen hasta la Gran Nube de Magallanes, una galaxia enana que orbita la Vía Láctea. El evento marcó el colapso del núcleo de una estrella masiva, una implosión gravitatoria catastrófica que desencadenó una última y brillante detonación, una supernova. Pero horas antes de que el destello de esta explosión estelar llegara a los telescopios terrestres, algo más llegó primero. En lo profundo de una mina de zinc, un detector registró las señales características de 11 neutrinos, partículas emitidas en enormes cantidades en los últimos momentos de una supernova. Masatoshi Koshiba, nacido en 1926, inicialmente no tenía la intención de convertirse en físico. Había planeado estudiar literatura alemana, pero tras reprobar un examen de física y escuchar a un profesor dudar de sus capacidades, decidió dominar la materia. Impulsado por la determinación, obtuvo un doctorado en física en tiempo récord. Para la década de 1970, se había propuesto escribir las leyes de la física. Koshiba se centró en la desintegración del protón, un fenómeno no observado que podría validar la teoría de la gran unificación, un intento de unir la relatividad general con la mecánica cuántica. Su solución fue Kamioka-N, un detector cilíndrico de agua de 4,500 toneladas enterrado 1 kilómetro bajo tierra en Japón. Sin embargo, el experimento no detectó la desintegración del protón. En su lugar descubrió algo más extraordinario: neutrinos cósmicos. Solo 2 meses después de que Kamioka-D comenzara a operar, Koshiba y su equipo encontraron exactamente lo que habían estado esperando. 2 días después de que la luz visible de la supernova 1987 al llegar a la Tierra, un fax de la Universidad de Pensilvania llegó a Tokio, confirmando el descubrimiento. Durante 13 segundos, Kamioka-D registró una ráfaga de neutrinos atravesando la Tierra, marcando el comienzo de una nueva forma de astronomía, una que no dependía de la luz, sino de estos mensajeros invisibles del universo. En las décadas siguientes, los detectores de neutrinos se han unido a otra innovación revolucionaria: los detectores de ondas gravitacionales. Estos instrumentos han permitido a los astrónomos presenciar algunos de los eventos cósmicos más violentos, como la fusión de agujeros negros y las colisiones de estrellas de neutrones. En 2017, el observatorio LIGO detectó los últimos 100 segundos de 2 estrellas de neutrones girando en espiral hacia su inevitable fusión. En cuestión de momentos, más de 70 telescopios en todo el mundo se dirigieron hacia el evento, capturando información a lo largo de todo el espectro electromagnético. Estos energéticos eventos cósmicos también se predice que producen neutrinos. Sin embargo, a diferencia del avance logrado con la supernova 1987A, no se detectaron neutrinos de la fusión de estrellas de neutrones en 2017. Esto no fue completamente inesperado. El evento fue breve, lo que redujo la probabilidad de capturar sus esquivas emisiones de neutrinos. Aún así, futuras observaciones podrían cambiar esto. Algún día los telescopios, los detectores de ondas gravitacionales y los observatorios de neutrinos podrían trabajar en perfecta armonía, capturando múltiples perspectivas del mismo evento cósmico, un logro que marcaría el comienzo de la era de la astronomía multimensajera. Lenta pero seguramente, los neutrinos, antes considerados indetectables, se están convirtiendo en herramientas indispensables para el estudio del cosmos. Algunos físicos incluso creen que pueden ser la clave para revelar el evento más distante de todos: el nacimiento del propio universo. Un mapa del universo con 1 segundo de edad. El fondo cósmico de microondas a menudo se describe como la fotografía de bebé del universo.
captura el estado del cosmos visible apenas 380,000 años después del Big Bang. En ese momento, el universo pasó de ser un plasma opaco y extremadamente caliente a un medio transparente donde los fotones finalmente pudieron viajar libremente. Durante los siguientes 13,7 mil millones de años, estos fotones han atravesado el cosmos, estirando su longitud de onda debido a la expansión del universo. Hoy, aparecen en el rango de microondas y solo pueden ser detectados por radiotelescopios. El CMB fue descubierto por primera vez como una forma omnipresente de estática de radio, emanando desde todas las direcciones del cielo. Sin embargo, aunque el CMB permite a los astrónomos mirar casi hasta los albores del tiempo, no cuenta toda la historia. Antes de que los fotones pudieran viajar libremente, el universo era un plasma denso y turbulento, donde la luz era dispersada sin cesar. Para retroceder aún más en el tiempo, hasta el primer segundo de la existencia del universo, los científicos deben recurrir a un mensajero completamente diferente, uno que se desacopló de la materia mucho antes que los fotones: los neutrinos. Estas partículas esquivas conforman lo que se conoce como el fondo cósmico de neutrinos. Cuando el universo tenía solo un segundo de edad, ya había experimentado una serie de transformaciones profundas. La inflación había ocurrido, expandiendo el cosmos exponencialmente en una fracción de segundo. Las cuatro fuerzas fundamentales, gravedad, electromagnetismo y las fuerzas nucleares fuerte y débil, se habían diferenciado a partir de una fuerza unificada primordial. Los quarks habían comenzado a combinarse en partículas compuestas, formando protones y neutrones, mientras que otros se habían aniquilado con sus contrapartes de antimateria. Entre estas interacciones, los neutrinos y antineutrinos eran ubicuos, intercambiando energía y colisionando con otras partículas, incluidos los fotones. A diferencia de su naturaleza fantasmal actual, estos neutrinos primordiales estaban en constante interacción, completamente acoplados al resto del plasma del universo. Sin embargo, el universo se expandió aumentando el tiempo entre estas colisiones. La energía de todas las partículas comenzó a descender, y con ella la temperatura del universo. Cuando tenía un segundo de edad, la temperatura del cosmos se había enfriado hasta aproximadamente 10.000 millones de grados Celsius, todavía 1000 veces más caliente que el núcleo de nuestro Sol, pero lo suficientemente baja como para que ocurriera una transición crucial. Los neutrinos finalmente se desacoplaron de la materia, quedando libres para viajar sin obstáculos a través del cosmos. A diferencia de los fotones, que permanecieron atrapados en el plasma primordial durante otros 380,000 años, los neutrinos pudieron escapar del denso entorno, llevándose consigo información sobre el universo en ese momento. El universo permaneció opaco a la luz, pero para los neutrinos, todo se había vuelto claro. Si de alguna manera pudiéramos obtener una imagen de este fondo cósmico de neutrinos, tendríamos una instantánea del universo en el primer segundo de su existencia, una era mucho más allá del alcance de incluso los telescopios ópticos más sofisticados. Desde su desacoplamiento, estos neutrinos reliquia han seguido viajando, extendiéndose hacia energías más bajas a medida que el espacio se expande. Hoy, se han enfriado hasta solo 1,95 Kelvin, apenas por encima del cero absoluto, y siguen siendo prácticamente indetectables. Evaden incluso los detectores de neutrinos más sensibles con mayor eficacia que sus contrapartes de mayor energía, que de por sí ya son extraordinariamente difíciles de capturar. Sin embargo, aunque no se ha logrado una detección directa de los neutrinos reliquia, los científicos están seguros de su existencia. Su influencia sutil puede inferirse a partir de la estructura del fondo cósmico de microondas. A medida que los neutrinos reliquia attraversan el universo creare pequeñas perturbaciones mínimas influenciando el temperamento y la densidad de con universo el CMB o en roxeos actuales. En 2019, un equipo de físicos identificó la presencia inferida de estos neutrinos reliquia, aunque no en cantidad suficiente para producir una imagen completa del CMB. Otra esperanza para su detección radica en la física experimental. Una vía prometedora involucra el estudio de un isótopo especial del hidrógeno, el tritio.
A diferencia del hidrógeno normal que consta de un solo protón, el tritio contiene 2 neutrones adicionales, lo que lo hace inestable. Se desintegra por beta en un proceso en el cual un neutrón se convierte en un protón, un electrón y un antineutrino. Este proceso de desintegración puede verse på laxifinkao o neutrones entrante, lo que al stedamt el electronamitsado y un fenómeno puede dragnas. El experimento Karlsruhe Tritium Neutrino en Alemania utiliza solo 20 microgramos de tritio y espera detectar solo 2 neutrinos reliquia por año. El experimento Ptolemiste en Princeton espera ampliar este enfoque usando una capa de tritio de un átomo de espesor sobre una capa de carbono también de un átomo de espesor. Si se expande a 100 gramos de tritio, los investigadores estiman que podrían detectar 10 neutrinos por año. Esto puede parecer un esfuerzo enorme para obtener datos mínimos, pero las implicaciones serían profundas. Una imagen confirmada del fondo cósmico de neutrinos que representa el universo con un segundo de edad validaría o desafiaría los modelos teóricos de larga data sobre el cosmos primitivo. Los científicos estiman que aproximadamente 300 neutrinos reliquia por centímetro cúbico impregnan todo el espacio, incluidos nuestros propios cuerpos. Sin embargo, no todos los neutrinos son iguales. En la segunda mitad del siglo XX, los investigadores descubrieron que existen tres sabores distintos de neutrinos, nombrados según sus partículas fundamentales asociadas: neutrinos electrón, neutrinos muón y neutrinos tau. Los neutrinos electrón, los más estudiados, emergen de reacciones nucleares como las que ocurren en el Sol. Pero los neutrinos han demostrado ser aún más extraños de lo que se imaginaba. En un descubrimiento que sacudió los cimientos de la física de partículas, los experimentos revelaron que los neutrinos oscilan entre estos 3 sabores a medida que viajan. Este hallazgo fue impactante porque implicaba que los neutrinos deben poseer masa, algo que el modelo estándar de la física de partículas había supuesto durante mucho tiempo que no tenían. Esta revelación obligó a una reevaluación de la física fundamental, sugiriendo la existencia de fuerzas o partículas desconocidas más allá de nuestra comprensión actual. Sin embargo, los misterios de los neutrinos no terminan ahí. Algunos físicos han propuesto la existencia de un cuarto tipo de neutrino aún no detectado, el neutrino estéril. A diferencia de los 3 sabores conocidos que interactúan mediante la fuerza nuclear débil, un neutrino estéril solo interactuaría a través de la gravedad, haciéndolo aún más difícil de detectar. Si se descubriera, podría ayudar a explicar la naturaleza de la materia oscura, la sustancia invisible que constituye la mayor parte de la masa del universo. La búsqueda del fondo cósmico de neutrinos no es simplemente un ejercicio de superación de los límites tecnológicos, es una búsqueda para desvelar las verdades más ocultas del universo. Si los científicos logran mapear el cosmos cuando tenía solo 1 segundo de edad, abrirán una nueva ventana a las épocas más tempranas del tiempo, épocas dominadas por fuerzas y partículas fundamentales que moldearon todo lo que vino después. Los neutrinos, que alguna vez se pensaron casi indetectables, están convirtiéndose gradualmente en una de nuestras herramientas más poderosas para comprender el cosmos. Ya han proporcionado vislumbres de explosiones estelares, fusiones de estrellas de neutrones y los procesos dinámicos en el corazón de las galaxias. Con avances continuos, aún podrían revelar los secretos de los primeros momentos de la existencia misma, guiándonos cada vez más cerca de la pregunta definitiva: ¿cómo comenzó todo? Desde 1905, la física ha estado gobernada por un límite de velocidad fundamental: la velocidad de la luz. Según la teoría especial de la relatividad de Einstein, ninguna partícula u onda puede superar esta barrera cósmica. La luz que viaja a través del vacío del espacio se mueve precisamente a este límite, razón por la cual se la conoce comúnmente como la velocidad de la luz. Los neutrinos, que alguna vez se creyeron sin masa, viajan a casi esta velocidad, pero podrían ir más rápido. En septiembre de 2011, un equipo de físicos hizo un anuncio impactante: los neutrinos podrían haber roto este límite de velocidad universal. La colaboración Opera había medido un haz de neutrinos viajando 730 kilómetros desde el CERN en Ginebra, Suiza, hasta el Laboratorio Nacional del Gran Sasso, cerca de L'Aquila, Italia.
Sus datos sugerían que los neutrinos habían llegado aproximadamente 60.000 millonésimas de segundo antes de lo que deberían si hubieran viajado a la velocidad de la luz. Si este resultado se hubiera confirmado, podría haber derrumbado los cimientos mismos de la física moderna. Sin embargo, en lugar de celebrar un cambio de paradigma, los físicos de todo el mundo abordaron el hallazgo con escepticismo. El escrutinio del experimento reveló rápidamente un posible culpable: un cable de fibra óptica suelto que conectaba el sistema GPS, utilizado para medir el tiempo del viaje de los neutrinos, con la computadora principal del experimento. Además, se identificó un problema con el reloj maestro, lo que distorsionaba ligeramente las mediciones de tiempo. Estas fallas, una vez corregidas, eliminaron la anomalía, reafirmando la teoría de Einstein. En marzo de 2012, tras una votación interna de desconfianza, 2 líderes de la colaboración Opera renunciaron. Los neutrinos, después de todo, no habían superado la velocidad de la luz. Sin embargo, la idea de que los neutrinos pudieran desafiar la física no era algo sin precedentes. Décadas antes ya lo habían hecho. En 1968, en lo profundo de la mina de oro de Homestake, en Dakota del Sur, se llevaba a cabo un experimento que desafiaría nuestra comprensión de las partículas fundamentales. Los físicos Raymond Davis Jr. y John Buckle habían construido un enorme detector de neutrinos, un tanque lleno con 40,000 litros de líquido de limpieza a base de cloro, diseñado para capturar los esquivos neutrinos producidos por las reacciones nucleares en el Sol. El núcleo del Sol, sometido a una inmensa presión, fusiona hidrógeno en helio, liberando energía en forma de fotones y neutrinos electrónicos. Los cálculos teóricos predecían con precisión la cantidad de estos neutrinos que deberían llegar a la Tierra, considerando la rareza con la que interactúan con la materia. Pero cuando Davis y Buckle finalmente recopilaron los datos, encontraron cero números por ciento de neutrinos. Al principio, muchos físicos asumieron que se había cometido un error. Podría haber un fallo en los modelos solares, o estaba el experimento defectuoso. Sin embargo, a medida que nuevos detectores en todo el mundo confirmaban la misma discrepancia, quedó claro que faltaba algo fundamental en nuestra comprensión de los neutrinos. Tomaría casi 30 años descubrir la verdad. Para 1998, el experimento Super Kamiokande en Japón había centrado su atención en los neutrinos atmosféricos, en particular en los neutrinos muon generados cuando los rayos cósmicos interactúan con la atmósfera terrestre. Los físicos esperaban una tasa de detección uniforme desde todas las direcciones. Pero encontraron algo extraño. El número de neutrinos muon que llegaban desde un lado del planeta no coincidía con el número que llegaba desde el lado opuesto. Esta discrepancia sugería que algo les estaba ocurriendo a los neutrinos mientras viajaban a través de la Tierra. Surgió una idea radical: los neutrinos estaban cambiando de identidad en pleno vuelo. Algunos neutrinos muon, en su viaje a través de la Tierra, se estaban transformando en un tipo de neutrino, el neutrino tau, que el Super Kamiokande no estaba diseñado para detectar. Estas transformaciones, conocidas como oscilaciones de neutrinos, significaban que los neutrinos electrónicos perdidos del Sol no habían desaparecido, sino que simplemente eran otros tipos antes de llegar a la Tierra. Una confirmación adicional vino del Observatorio de Neutrinos de Sudbury, en Canadá. Este experimento, a diferencia de sus predecesores, era sensible a los 3 tipos de neutrinos: electrónico, muon y tau. Cuando el SNO midió el total de neutrinos procedentes del Sol, coincidía perfectamente con las predicciones teóricas. Los neutrinos desaparecidos no habían dejado de existir, simplemente habían cambiado de forma, evadiendo la detección en experimentos anteriores. Para que los neutrinos oscilaran entre diferentes sabores, debían poseer una masa diminuta, pero no nula, lo que contradecía el modelo estándar de la física de partículas. Las implicaciones fueron profundas, sugiriendo que nuestra comprensión de las partículas fundamentales estaba incompleta
y apuntando hacia una nueva física más allá del modelo estándar. En 2002, Davis y Koshiba fueron galardonados con el Premio Nobel de Física por sus pioneras detecciones de neutrinos. Luego, en 2015, Takaaki Kajita, discípulo de Koshiba y líder del experimento Super Kamiokande, compartió el Nobel con Arthur B. McDonald, jefe del equipo de SNO, por su confirmación definitiva de la oscilación de los neutrinos. Los neutrinos habían reescrito una vez más las leyes de la física, obligando a los científicos a reconsiderar suposiciones mantenidas durante mucho tiempo sobre la naturaleza fundamental del universo. Hoy en día, la investigación sobre los neutrinos sigue ampliando los límites del conocimiento, con experimentos como DUNE, destinados a profundizar aún más en sus propiedades. ¿Podrían los neutrinos ser sus propias antipartículas? ¿Tienen la clave de la dominación de la materia sobre la antimateria? Las respuestas a estas preguntas pueden encontrarse en las mismas partículas fantasmales que una vez desafiaron a Einstein y pusieron en jaque el modelo estándar. Los neutrinos, las partículas más elusivas del universo, continúan desafiando las expectativas, resolviendo un misterio a la vez. El misterio de la masa del neutrino, una puerta a una nueva física. El descubrimiento de que los neutrinos oscilan entre sabores no solo añadió una nueva capa de complejidad a la física de partículas, sino que amenazó con derrocar suposiciones fundamentales que habían sustentado el modelo estándar durante décadas. El hecho de que los neutrinos pudieran cambiar de un tipo a otro significaba de manera definitiva que tenían masa. Sin embargo, según el modelo estándar, los neutrinos debían ser completamente sin masa. Esta contradicción planteó uno de los desafíos más profundos en la física moderna. Pero el misterio se profundiza aún más. A diferencia de otras partículas fundamentales, los neutrinos no tienen una única masa fija. En lugar de una correspondencia directa entre sabor y masa, los neutrinos existen en superposiciones cuánticas de 3 estados de masa. Si se hiciera una analogía, no sería como tener una bola de helado de vainilla, chocolate y fresa, donde cada una corresponde a una masa distinta. En cambio, cada neutrino sería una mezcla napolitana, compuesta por diferentes proporciones de los 3 sabores. Los científicos aún no han determinado los valores precisos de las masas de los neutrinos. Los experimentos que estudian la desintegración nuclear han establecido un límite superior para su masa total, mostrando que es inferior a un electronvoltio. Para ponerlo en contexto, el electrón, una de las partículas más ligeras del modelo estándar, tiene una masa superior a 500,000 eV. Los neutrinos, a pesar de ser tan abundantes en el universo, son tan ligeros que su masa colectiva sigue envuelta en incertidumbre. Sin embargo, su cantidad absoluta es asombrosa. Algunas estimaciones sugieren que, a pesar de sus masas casi infinitesimales, la masa combinada de todos los neutrinos en el universo podría rivalizar con la masa total de todas las estrellas. Pero la verdadera pregunta sigue siendo, ¿cómo obtienen masa los neutrinos? En la física moderna, el campo de Higgs es el mecanismo fundamental que otorga masa a las partículas. El descubrimiento del bosón de Higgs en 2012 confirmó la existencia de este campo omnipresente e invisible. Cuanto más interactúa una partícula con el campo de Higgs, más pesada se vuelve. El quark top, por ejemplo, es la partícula fundamental más pesada conocida, con una masa comparable a la de un átomo de oro. Sin embargo, los fotones no interactúan con el campo de Higgs, permanecen sin masa. Esta misma lógica sugeriría que los neutrinos, al ser las partículas fundamentales más ligeras conocidas, interactúan con el campo de Higgs solo débilmente. Pero aquí surge la paradoja. Si los neutrinos realmente interactúan con el campo de Higgs, deberían exhibir una propiedad fundamental de simetría como inversión de quiralidad, lo que significa que deberían existir en formas zurdas y diestras. Todas las partículas de materia conocidas en el modelo estándar existen en versiones tanto zurdas como diestras, excepto los neutrinos. Todos los neutrinos observados son zurdos, mientras que todos los antineutrinos observados son diestros. Esta peculiar asimetría ha desafiado la explicación durante décadas. Si los neutrinos diestros existen, deben ser extraordinariamente esquivos, ya que nunca han sido detectados directamente. La ausencia de neutrinos diestros plantea un gran desafío teórico.
Si los neutrinos carecen de contrapartes diestras, no pueden interactuar con el campo de Higgs de la misma manera que otras partículas. Esto plantea una pregunta fundamental. Si no es a través del mecanismo de Higgs, entonces ¿cómo adquieren masa los neutrinos? Una de las propuestas más radicales es que los neutrinos podrían ser partículas de Majorana, lo que significa que serían sus propias antipartículas. A diferencia de los electrones y los positrones, que son partículas distintas, los neutrinos de Majorana borrarían la frontera entre la materia y la antimateria. Si los neutrinos son realmente partículas de Majorana, esto tendría profundas implicaciones para nuestra comprensión del universo primitivo. Uno de los mayores misterios de la cosmología es por qué el universo contiene tanta más materia que antimateria. Si en el Big Bang se hubieran creado cantidades iguales de ambas, deberían haberse aniquilado por completo. Pero si los neutrinos desempeñaron un papel único en la ruptura de esta simetría, podrían haber sido clave en la formación del cosmos dominado por la materia que habitamos hoy. Otra hipótesis intrigante es el mecanismo de balancín, que sugiere que los neutrinos que detectamos son simplemente los compañeros más ligeros de otros neutrinos mucho más pesados y aún no descubiertos. En este modelo, la masa extrema de estos neutrinos invisibles inclinaría el balancín, elevando a sus contrapartes más ligeras a un estado cercano a la ausencia de masa. Si tales neutrinos pesados existen, podrían conectar el modelo estándar con una nueva física, potencialmente vinculando los neutrinos con teorías de gran unificación o incluso con la materia oscura. Una alternativa diferente es que existen neutrinos diestros, pero son aún más esquivos de lo que se imaginaba. Estas partículas hipotéticas, llamadas neutrinos estériles, interactuarían únicamente a través de la gravedad, haciéndolos imperceptibles para todas las fuerzas conocidas, excepto su sutil influencia gravitacional. Si los neutrinos estériles existen, podrían ser una pieza clave faltante en el rompecabezas de la materia oscura. A diferencia de los neutrinos ordinarios, que son demasiado rápidos y ligeros para explicar las anomalías gravitacionales observadas en las galaxias, los neutrinos estériles podrían poseer suficiente masa para desempeñar un papel en la formación de la estructura cósmica. Si en el universo primitivo existieron neutrinos diestros, pero se desintegraron, sus huellas aún podrían ser detectables en el fondo cósmico de neutrinos. Este remanente antiguo, al igual que el fondo cósmico de microondas, podría proporcionar una visión de los primeros segundos después del Big Bang, revelando la física de una era que de otro modo estaría fuera de nuestro alcance observacional. Mapear el CNB sería una de las empresas más ambiciosas de la cosmología moderna, requiriendo detectores lo suficientemente sensibles como para captar los susurros de estos antiguos neutrinos. Al reconstruir su huella cósmica, podríamos desbloquear un capítulo oculto de la historia del universo. Los neutrinos siguen siendo una de las entidades más enigmáticas del cosmos. Su enorme abundancia los convierte en un componente fundamental del universo, pero sus propiedades desafían una comprensión completa. Ya sea a través del descubrimiento de neutrinos estériles, la confirmación del comportamiento de Majorana o nuevas perspectivas sobre los mecanismos del campo de Higgs, la física de los neutrinos tiene el potencial de redefinir nuestra comprensión de la realidad misma. La próxima generación de experimentos como el experimento de neutrinos subterráneo profundo y el Hyper Kamiokande podría proporcionar las respuestas tan esperadas. A medida que profundizamos en su estudio, los neutrinos podrían no solo ayudar a resolver los misterios de su propia existencia, sino también arrojar luz sobre la estructura fundamental del cosmos. El universo ha ocultado algunos de sus secretos más profundos dentro de estas partículas fantasmales. A medida que la humanidad perfecciona sus herramientas de observación y modelos teóricos, los neutrinos podrían, en última instancia, revelar las respuestas a las preguntas más profundas de la física. No son solo las partículas más elusivas que hemos encontrado, sino que podrían ser clave para explorar la propia estructura de la existencia.